Vi también algunos periodistas diciendo que prácticamente habían llevado un youtuber a que hiciera este video en la medida en que yo tengo un canal de YouTube. Bueno, si ellos hubiesen buscado un poquito mi hoja de vida, por lo menos, sabrían que yo estudié contraterrorismo en los Estados Unidos, por ejemplo. O sea, digamos, de estas materias conozco un poco. Tuve una beca de Washington para estudiar en el año 2010 en la Universidad Nacional de Defensa de los Estados Unidos contra terrorismo, y esto técnicamente se caracteriza como un conflicto armado de baja intensidad de carácter asimétrico. ¿Nos puede contar primero cómo se toma la decisión de que usted sea la voz de ese video tan polémico? Digo, porque creó una polémica grande. Bueno, a principios de febrero me llama Santiago Oría y me dice que tenía la intención este 24 de marzo dar voz a alguien de alguna generación que no hubiese vivido los años 70, pero que los hubiese estudiado. Yo pasé 4 años de mi vida estudiando los años 70 en hemerotecas, en bibliotecas, entrevistándome con gente que vivió y que protagonizó la época. Y escribí un libro en el año 2011, Los mitos setentistas, o sea que el tema yo ya lo tenía bastante trabajado y ellos querían poner, a diferencia del año pasado, que pusieron testimonios de gente que vivió la época, ahora querían completar la historia. El año pasado fue el Tata Joffre. Por ejemplo, el Tata Joffre y también algunas víctimas, sí, y también exguerrilleros y demás. Este año la idea era completar la historia para las generaciones que no vivimos la época y que fuimos bombardeadas por el kirchnerismo, que se montó sobre un relato mentiroso sobre los años 70, un relato totalmente distorsionado que nos llegó a nosotros, a los que no vivimos los años 70. Entonces el espíritu del video fue ese. Usted sabe que, bueno, usted hablaba de batalla cultural, ¿no? De que había que dar una batalla cultural, etcétera, etcétera. El kirchnerismo dijo que en realidad ese video fue una provocación. Me gustaría su opinión sobre eso. Bueno, es una provocación para el kirchnerismo porque el kirchnerismo depende de la distorsión del pasado, y este video lo que viene a hacer es dar datos que la mayoría de la gente no conocía. Por ejemplo, que hubo organizaciones terroristas y guerrilleras, que esas organizaciones entre 1969 y 1979 cometieron 21.644 atentados según el fallo del juicio a las juntas militares. Es decir, no estoy citando nada que no sea oficial, que no remita a la justicia. Además que la mayoría de esos atentados terroristas se cometieron entre mayo de 1973 y el 24 de marzo de 1976, o sea, en periodos democráticos, con lo cual la intención de las organizaciones guerrilleras y terroristas no era luchar contra una dictadura para devolverle a la Argentina la democracia, sino al contrario, era voltear la democracia para instalar su propia dictadura de inspiración castrista, porque la mayor parte de estas organizaciones se entrenaron, se financiaron y se enviaron desde la Cuba de Fidel Castro. Esto es recontra sabido para aquellos que estudian en profundidad el tema, pero para la mayoría de las personas no, por eso queríamos ponerlo en un video. Eso años 73, perdón, eso años 73, 74, 75. Exacto. Gobierno democrático de Isabel Martínez de Perón, de Cámpora, Perón, Isabelita. Exactamente. Además, otro dato muy interesante que la gente habitualmente no sabe, es que la CONADEP, o sea, la comisión que investigó los crímenes de la represión ilegal, encontró que 1.169 desaparecidos corresponden al periodo anterior al 24 de marzo del 76. Con lo cual, la horrorosa técnica de la desaparición forzada de personas fue diseñada en un gobierno democrático de signo peronista, al cual le corresponden más de 1.100 desaparecidos de los cuales jamás se ha hablado, porque no cerraba para el relato. Y esa técnica se intensificó después del 24 de marzo del 76, Agustín, pero se creó anteriormente. Agustín, cuando usted habla en el relato, ¿no? Otro de las críticas que a usted se le hace es ¿por qué en la memoria completa, usted en el documental, no habla nunca de las atrocidades de la junta militar o de los gobiernos de la dictadura genocida?
Mire, Eduardo, en el video se mencionan los horrores de las técnicas de la represión ilegal, las desapariciones, las torturas, las ejecuciones. Esto es algo que se menciona durante el video. Ahora, el espíritu del video no era repetir lo que se viene diciendo hace 4 décadas, perdón, hace 2 décadas, sino que era completar lo que se le ha dicho a las nuevas generaciones, sobre todo de los años 70. Pero tampoco era nuestra intención dar a entender que queríamos reivindicar ni al proceso militar, ni el golpe de Estado, ni la represión ilegal. Por eso es que nos cuidamos de decir varias veces que la violencia de la represión ilegal es injustificable y que consistió en torturas, desapariciones, ejecuciones. Lo que no se bancan, Robos de bebés, Eduardo, secuestros, torturas, ¿no? por supuesto, Todo es que eso, de eso, aberraciones, ¿no? de eso, el 99,9% de los argentinos ya está noticiado, porque fue de lo que se habló en los últimos 20 años en la Argentina. De lo que no se habló y que no justifica lo otro, simplemente viene a completar la historia, es de las cuestiones que mencionamos en el video. Por eso a mí me llama la atención cuando dicen, ese video tuvo falta de sensibilidad, escuché, por ejemplo. Exactamente. Al contrario, hablamos de desaparecidos de los cuales nunca se habla porque son responsabilidad de la clase política argentina. Hablamos de víctimas de la guerrilla y de las organizaciones terroristas de las cuales jamás se ha hablado ni se ha reparado. Además, les ha molestado muchísimo la cuestión de los 30.000 desaparecidos que se instaló en la Argentina como dogma, y la realidad es que este es un punto muy importante porque pareciera que 8.961 desaparecidos, que fue a lo que arribó la CONADEP y que salió publicado en el Nunca Más, o 7.300 desaparecidos, que son los últimos datos tras la última depuración que se hizo del año 2015, pareciera que estos números no son suficientes para ilustrar la magnitud del horror. ¿Por qué tenemos que apegarnos a una cifra que sabemos mentirosa en la medida en que no tiene ningún documento que lo respalde, ninguna lista? Pero como es un dogma, nos han empujado a creer que si no repetíamos 30.000 desaparecidos, entonces era porque seguramente apoyábamos a la dictadura de Videla. Negacionista. Y eso no es cierto. Negacionista. Pero es que es al contrario, ellos son los negacionistas del trabajo excepcional de muchísimos argentinos que se pasaron parte de su vida buscando desaparecidos. Ellos son negacionistas del dinero que se ha usado del contribuyente argentino para impulsar esas investigaciones y para dar reparaciones e indemnizaciones a los fines de que las familias de los desaparecidos hagan las correspondientes denuncias. Y el número es atroz, 7.300 personas, es atroz. Pero esta gente opera con esto como si fuese un dogma, Eduardo. Es decir, si uno no repite el dogma, entonces se convierte en un hereje, se convierte en la representación del mal. Y en realidad aquí hay que decir la verdad completa, y ese fue el espíritu de ese video. Según su hipótesis, ¿no? ¿Hubo guerra, sí o no? Hubo un conflicto armado interno que se caracterizó en su momento y por la justicia argentina en el año 85 como guerra revolucionaria. Es un conflicto armado de baja intensidad, de carácter interno y asimétrico. Yo, vi también algunos periodistas diciendo que prácticamente habían llevado un youtuber a que hiciera este video en la medida en que yo tengo un canal de YouTube. Bueno, si ellos hubiesen buscado un poquito mi hoja de vida, por lo menos, sabrían que yo estudié contraterrorismo en los Estados Unidos, por ejemplo. O sea, digamos, de estas materias conozco un poco. Tuve una beca de Washington para estudiar en el año 2010 en la Universidad Nacional de Defensa de los Estados Unidos contraterrorismo, y esto técnicamente se caracteriza como un conflicto armado de baja intensidad de carácter asimétrico, que en su momento se denominó guerra revolucionaria. ¿Era una guerra de guerrillas? La técnica se llama guerra de guerrillas, fue inspirada en algún sentido por los manuales del Che Guevara, que tenían una idea absurda, y era que con la sola voluntad del foco guerrillero se podía lograr una revolución. Muy distinto de lo que planteaba Lenin, por ejemplo, en la Revolución Rusa, y es que una revolución puede acontecer cuando convergen
condiciones objetivas y condiciones subjetivas. O sea, una crisis económica de magnitud, si es acompañada por una guerra de guerrillas, puede generar una revolución. Pero el Che Guevara pensaba que sin una crisis estructural podía haber una revolución y muchos guerrilleros siguieron esos planes. Cuando dicen que la guerra era asimétrica, porque una cosa es el Estado y otra cosa es una banda de delincuentes, ¿no? Así lo tenían, jóvenes idealistas lo llamaban otros, ¿no? ¿Usted qué dice? Bueno, efectivamente, se llama asimétrica porque de un lado se tiene un aparato profesional militar y del otro lado se tienen aparatos irregulares, pero que sí son militares, no son simplemente bandas de delincuentes, son aparatos militares. En el juicio de las juntas se mostró que las organizaciones guerrilleras en Argentina tenían 25.000 integrantes, de los cuales 15.000 eran combatientes. El poder de fuego en la Argentina de las guerrillas fue impresionante, fue del poder de fuego de las guerrillas más importantes de toda la región, quizás solo superadas por Sendero Luminoso en Perú o por las FARC en Colombia, pero fue de lo más cruento que hubo en toda América. Es asimétrica, vuelvo al punto, porque, insisto, de un lado hay un ejército que responde a un Estado nacional y del otro lado hay organizaciones terroristas que, sin embargo, tenían conexiones con otros estados, con Cuba, con la Unión Soviética, en algunos casos y en otras guerrillas con incluso la China de Mao Zedong, por ejemplo, en el caso peruano. Así que, bueno, ese es más o menos el panorama que se inscribe aparte en la lógica de la Guerra Fría. Es decir, acá hay que entender que Estados Unidos y la Unión Soviética no se enfrentaban directamente, pero lo hacían Estados Unidos a través de las Fuerzas Armadas de los países del tercer mundo y la Unión Soviética a través de estos aparatos militares irregulares.